En el corazón del outback australiano, donde la civilización es solo un susurro lejano y la tierra se extiende hasta el infinito, un niño de 4 años jugaba sobre un montículo de arena roja. 30 minutos después, había desaparecido sin dejar rastro. ¿Cómo puede un niño evaporarse en plena luz del día bajo la mirada de su familia? ¿Qué secretos oculta ese vasto y despiadado territorio donde ni la tecnología más avanzada ha podido encontrar una sola pista? Bienvenidos a un nuevo caso. Siéntense y pónganse cómodos, porque hoy analizaremos uno de los misterios más desconcertantes que ha enfrentado Australia en años recientes. Este es el caso de August Gus Lamont, el niño que se desvaneció en el Outback. Bienvenidos a Rastros del Pecado. Oak Park Station, una remota estación de ovejas ubicada a 40 kilómetros al sur de Junta, en Australia del Sur. 60.000 hectáreas de terreno árido, donde el sol castiga sin piedad y el viento borra cualquier rastro en cuestión de horas. El sábado 27 de septiembre de 2025, aproximadamente a las 5 de la tarde, August Lamont jugaba bajo el sol vespertino. Un pequeño rubio de cabello rizado, ojos marrones, apenas 4 años de edad. Vestía una camiseta azul de manga larga con un personaje de los Minions, pantalones grises, botas y un sombrero para protegerse del sol. Su abuela, Josie Murray, lo observaba desde la vivienda principal. Gus estaba entretenido, como cualquier niño de campo, sobre ese montículo de arena cerca de la casa. A las 5:30, Josie salió a llamarlo para que entrara. El montículo estaba vacío. La familia inició una búsqueda inmediata por la propiedad. Llamaban su nombre una y otra vez. El sol se puso a las 6:15. 2 horas más tarde, cuando la oscuridad ya cubría el Outback y Gus no aparecía ni respondía a los gritos, contactaron a la policía. Eran las 8:30 de la noche. Desde una perspectiva criminalística, esta ventana temporal presenta anomalías inmediatas. Un niño de 4 años no desaparece de un área visible en 30 minutos sin dejar rastro de dirección. En un terreno abierto con vegetación escasa, debería haber indicios, huellas consecutivas, ropa enganchada, algo. Pero no había nada. La policía de Australia del Sur activó uno de los operativos más grandes de su historia. Durante los primeros 10 días, más de 200 personas peinaron el territorio. Oficiales de policía, 48 miembros de las fuerzas de defensa australianas, rastreadores aborígenes con décadas de experiencia leyendo el terreno, equipos en motocicletas, vehículos todoterreno, drones equipados con cámaras infrarrojas capaces de detectar calor corporal a kilómetros de distancia y helicópteros con tecnología térmica avanzada. El área cubrió 470 kilómetros cuadrados.
Posteriormente, se intensificó la búsqueda en un radio de 6 kilómetros desde la vivienda, abarcando 95 kilómetros cuadrados, peinados exhaustivamente a pie. Durante estos 10 días, se encontró una única huella infantil cerca de una represa, a menos de 1 kilómetro del lugar donde Gus fue visto por última vez. Los expertos analizaron el patrón, el tamaño, la profundidad de la marca. La conclusión fue desconcertante. No correspondía con certeza a Gus. Además, no había otras huellas formando un rastro, solo esa marca aislada en la tierra. El 7 de octubre, 10 días después, la búsqueda terrestre fue reducida. El caso se transfirió a la División de Crímenes Mayores, señal de que la investigación entraba en una fase distinta. Pero la policía no se rindió. Entre octubre y noviembre lanzaron 3 búsquedas adicionales. La ausencia total de evidencia física ha generado múltiples teorías entre criminólogos y expertos forenses. Teoría 1. Desaparición por desorientación. Gus podría haberse alejado jugando, desorientado en el terreno uniforme del Outback y colapsado lejos del área de búsqueda. Sin embargo, esto presenta problemas. Los expertos en supervivencia infantil señalan que un niño de 4 años puede recorrer entre 3 y 8 kilómetros en 3 días. Las búsquedas cubrieron esa distancia y más. Además, la tecnología infrarroja detecta calor corporal incluso en terreno difícil. Un cuerpo, vivo o no, debió ser localizado. Teoría 2. Intervención de terceros. La criminóloga Xante Mallet expresó públicamente su inquietud. En ese tipo de terreno, Gus debería haber sido relativamente fácil de localizar si simplemente se hubiera alejado caminando. La ausencia total de rastros sugiere que podría haber habido intervención de una tercera persona. Esta teoría implica secuestro o extracción por alguien externo, pero Oak Park Station es extremadamente remota. Cualquier vehículo que se acerque es visible a kilómetros por el polvo que levanta en los caminos de tierra. No se reportaron vehículos desconocidos ese día. Teoría 3. Accidente en área no mapeada. El Outback está lleno de peligros subterráneos, pozos mineros sin registrar, grietas naturales, cuevas ocultas. Es posible que Gus cayera en una abertura no identificada que aún no ha sido descubierta, a pesar de las búsquedas exhaustivas. La segunda, del 14 al 17 de octubre, movilizó más de 80 efectivos, 18 oficiales, 82 militares, 7 voluntarios del servicio de emergencias. Resultado: ningún rastro. La tercera búsqueda, el 30 de octubre, fue más radical. Decidieron drenar completamente una represa ubicada a 600 metros de la vivienda, 4,5 metros de profundidad. 3.200.000 litros de agua fueron bombeados. Buzos inspeccionaron cada centímetro del lecho lodoso. Escáneres aéreos buscaron anomalías térmicas. Nada. La cuarta búsqueda, el 24 de noviembre, se enfocó en 6 pozos mineros abandonados identificados mediante análisis de mapeo aéreo. Ubicados entre 5 y 12 kilómetros de la casa, algunos tenían pocos metros de profundidad, otros alcanzaban 20 metros y requirieron equipo especializado de descenso. Inspeccionaron cada uno meticulosamente. Ninguna evidencia. Para enero de 2026, habían transcurrido más de 100 días. Gus Lamont seguía desaparecido. Ninguna prenda de vestir, ningún objeto personal, ningún rastro biológico. La policía ha enfatizado repetidamente que no encontraron evidencia de juego sucio.
La familia cooperó completamente con la investigación y continúa siendo apoyada por oficiales especializados en contacto con víctimas. El caso inevitablemente evoca comparaciones con William Tyrrell, un niño de 3 años que desapareció en septiembre de 2014 de la casa de su abuela en Nueva Gales del Sur. Ambos casos comparten elementos inquietantes: niños pequeños, desapariciones en propiedades familiares remotas, ausencia total de evidencia física, búsquedas masivas sin resultados. William tampoco ha sido encontrado después de más de 10 años. Un detalle adicional complicó la percepción pública del caso. Durante una de las búsquedas posteriores, un periodista que intentó acercarse a la propiedad fue confrontado por la abuela de Gus, quien exhibió un arma de fuego para disuadir el acercamiento. El incidente, aunque comprensible desde una perspectiva de privacidad extrema y estrés familiar, generó especulación en redes sociales. La desinformación también jugó un papel oscuro. Imágenes generadas por inteligencia artificial circularon en plataformas como Facebook e Instagram, mostrando supuestamente a Gus en brazos de desconocidos. Publicaciones falsas afirmaban que se había encontrado una mochila mojada o una camiseta de Minions. La policía tuvo que emitir comunicados oficiales desmintiendo estas afirmaciones y advirtiendo sobre el daño que la desinformación causa a investigaciones activas. La Fuerza de Tarea Horizon, creada específicamente para este caso, continúa trabajando. El detective superintendente Darren Fielke declaró a inicios de enero: "No descansaremos hasta estar satisfechos de que hemos hecho absolutamente todo lo posible para encontrarlo. Exploramos todas las líneas de investigación. Nada está descartado. Pero la realidad es que Gus Lamont, más de 100 días después, sigue sin aparecer. Este caso nos confronta con una de las realidades más dolorosas de la investigación criminal: la ausencia de respuestas. Desde una perspectiva criminalística, presenta anomalías que lo convierten en extraordinariamente complejo. Primero, la ausencia absoluta de evidencia física en un entorno donde debería ser más fácil preservarla y localizarla. Segundo, el factor temporal extremadamente reducido. Tercero, la efectividad limitada de tecnología avanzada que en otros casos ha sido determinante. Para la familia de Gus, el dolor es inimaginable. Viven lo que los especialistas llaman pérdida ambigua, el tormento de no saber. No hay cierre, no hay respuestas, solo preguntas que no permiten descanso. Este caso nos recuerda la vulnerabilidad extrema en áreas remotas. Nos recuerda que a pesar de nuestros avances tecnológicos, hay lugares donde el ser humano sigue siendo increíblemente pequeño frente a la inmensidad del entorno natural. Las autoridades continúan recibiendo información del público. Cualquier dato, por insignificante que parezca, es analizado meticulosamente. La búsqueda de Gus Lamont sigue activa. Su rostro continúa en boletines de personas desaparecidas. Su familia se aferra a la esperanza. Si este caso te ha impactado, déjame saber en los comentarios qué teoría consideras más probable. Suscríbete al canal si quieres seguir analizando los casos más complejos de crimen y misterio. Activa la campanita para no perderte ningún caso nuevo. Y recuerda, detrás de cada caso hay vidas reales, familias destrozadas y preguntas que merecen respuestas. Hasta el próximo caso.